enviando especial, hermanos. Estaba en el cielo. Así como el hombre que habla en Corintios, no fue si en el sueño, no sé, tercer cielo. Y quiero que veamos ahí, hermanos, en el contexto en el que estamos, le quiero hablar acerca de cómo mantener nosotros nuestras convicciones, cómo mantener las convicciones en nuestra vida. Pero vemos aquí en el contexto que en los tiempos cuando Babilonia tenía el dominio en esta región, se llevó a varios judíos. Y esos judíos había 4, llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cuando fueron llevados a Babilonia para ser enseñados de la cultura y para serle útil al rey Nabucodonosor. Y al ver los sátrapas que tenían favor del rey, porque tenían un espíritu superior al de ellos, le tenían celos. Y indujeron al rey a que levantara una estatua de oro para que todo aquel que esté delante de él se postrare. Y vemos que ellos sabían la convicción de los judíos, sabían que ellos adoraban al Dios verdadero de la Biblia, de la palabra de Dios, y que no se iban a postrar delante de este falso Dios, de este falso ídolo. Y es por eso que querían levantar esta estatua para desechar a los judíos, alejarlos del gobierno. Pero vemos estos jóvenes que se metieron en un dilema por sus convicciones. La convicción de que voy a seguir a mi Dios, una verdadera convicción, o voy a rechazar mi convicción y me voy a postrar para vivir. Y se metieron en ese dilema. Y ellos estuvieron dispuestos, firmes, en seguir sus convicciones, no importa si ellos terminaran muertos. Pero primero, hermanos, para mantener convicciones en nuestra vida, tenemos que saber qué es una convicción. Aquí en la pantalla, hermanos, dice: la convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Otra forma de definir la convicción son creencias fuertemente arraigadas en la mente y en el corazón, que tomas esta supuesta verdad y la haces tuya con una convicción propia. Las convicciones, hermanos, moldean nuestra vida. No son solamente creencias, sino también es la manera en la que forma nuestro vivir, e incluso morimos con esas convicciones ya de viejos. Nuestra identidad, hermanos, nuestras convicciones definen nuestra identidad, proveen una dirección sólida que nos mantienen en el camino correcto, sin importar las circunstancias o tentaciones que enfrentemos. Por otra parte, de las convicciones, lo contrario es una persona que vive conforme a sus emociones, que no está arraigada, no está convencida de lo que cree. Esas personas que no son estables en sus decisiones son personas emocionales. ¿Alguien conoce una persona aquí emocional, así que no tiene convicción, aunque es una persona nada más emocional? Levante la mano. Casi nadie conoce ninguna. Hermano Charlie, ¿conoce alguna? De hecho, yo les voy a decir quién es una persona emocional. Mire, no es cierto. No. Quería saber si estaban despiertos, pero esta persona emocional son como cerillos, que los prendes, unos segundos, se apagan. Están de aquí para allá nada más. No están firmes en sus creencias y sus convicciones. Esta gente, hermanos, son las que demuestran sus emociones intensamente, pero no hay un cambio verdadero. Son los que van a decir: ahora sí voy a servir a Dios con todo mi corazón, y al siguientes días, nada. Incluso se van a la iglesia, peor aún. Que dicen que le voy a echar ganas, ahora sí voy a continuar adelante, siguen igual. Personas emocionales. Pero ¿por qué pasa esto? Porque no crean una convicción en su vida, no crean una genuina convicción en su ser. Solamente crea una emoción
que satisfaga ese momento y dejan a un lado el verdadero cambio. Y nosotros, hermanos, ¿vivimos una vida por emociones o vivimos una vida con convicciones? Y Dios puso en mi corazón que compartiera este mensaje, que todo cristiano tenemos que tener convicciones en la palabra de Dios. Y si usted que está aquí, que está oyendo este mensaje, es un hermano, una persona que vive en emoción y emoción, va a ser una persona inconstante en todo su caminar. Porque las emociones así son. Estamos felices ahorita y mañana estamos enojados, tristes. Unos están muy dormidos ahorita y luego más a ratito van a estar muy despiertos cuando comen tacos. Las emociones, hermanos, cambian. Y por eso nosotros, hermanos, cuando somos salvos, no es porque, sentí una emoción, sentí un sentimiento, lloré, sudé. No, porque nosotros tenemos la convicción en Cristo que en Él tenemos vida eterna. No porque lloramos o porque sentimos escalofríos. Y esa es una verdadera convicción, hermanos. Vean ahí, casi todos estaban en este versículo, Santiago 1:8. Dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Este hombre que anda emoción en emoción. Vivir a través de la emoción es garantizar una vida desanimante, inconstante. Y va a ser en todos los sentidos. Va a ser aquí en la iglesia, va a ser aquí en su trabajo, va a ser con sus familias, con sus amigos. Si no tiene convicciones en lo que cree y es una persona emocional, va a estar así. Puede estar bien, luego va a estar enojado con esas personas y se va a estar peleando constantemente. Aquí vean a sus pantallas, dice, Dios no maneja las emociones, sino las convicciones. Dios no va a manejar a personas que andan de forma emocional, sino a personas que han madurado, han agarrado principios bíblicos, que son fieles, y Dios le da tal tarea para que lo cumpla porque ya está maduro, ya tiene convicciones, puede hacerlo. Por eso Dios va a utilizar a personas con convicciones. Y Dios lo quiere usar a usted, pero si usted no es maduro, es emocional, no tiene convicciones, no lo va a poder usar. Porque no va a encargar Dios algo para que no se cumpla, sino a hombres fieles, idóneos, a que cumplan lo que Dios quiere. Ahí en sus bosquejos dice, las convicciones no hablan mucho, sino actúa y hace mucho. Las emociones hablan mucho, pero no hacen nada. Las convicciones son dirigidas por la fe, las emociones son dirigidas por lo que ves y por lo que sientes. Aquí está este contraste de las emociones y las convicciones. Y Dios quiere que tengas estas convicciones y que las mantenga. Pero ¿cómo podemos tener estas convicciones? Primero, tenemos que tener una plena certeza de lo que creemos. Tenemos que tener una plena certeza de lo que creemos. Ahí vean en el versículo 16, dice la Biblia, en el mismo contexto, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No va a ser necesario, ¿por qué? Porque ya creemos, tenemos la certeza, la convicción de que vamos a seguir nuestro Dios. No estaban fluctuando esos hombres. No estaban diciendo qué vamos a hacer, sino, ¿para qué nos preguntas si ya sabes? No es necesario que nos preguntes. Y para tener una plena certeza de lo que creemos, primero, tenemos que evaluar nuestras convicciones. Tenemos que evaluar nuestras convicciones, hermanos. Dios nos ha dado principios bíblicos con el propósito de protegernos, guiarnos, motivarnos y ayudarnos a vivir de acuerdo a su voluntad. Como nuestras convicciones tienen una influencia poderosa hacia nosotros y hacia los demás, debemos examinar y determinar si contribuyen o no
a nuestro caminar cristiano, a nuestro crecimiento espiritual. Y si no se acercan o separan de Dios, tenemos que discernir aquí, tenemos que evaluar nuestras convicciones, sean buenas o sean malas. Y todos tenemos aquí convicciones, incluso buenas, que son de la Biblia, y otras son malas, otras convicciones son malas. Y Dios sabe eso, Dios nos conoce a todos nosotros, Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe que muchas cosas que hacemos y pensamos constantemente están mal. Pero muchas veces nosotros nos queremos aferrar, yo estoy bien. Nuestra carne dice que yo estoy bien. Los demás, si piensan diferente, ellos están mal, yo estoy bien. Pero Dios nos conoce, hermanos. Ahí vean en sus bosquejos, Proverbios 12:6, dice la Biblia: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Nosotros tenemos estas convicciones, pero Dios sabe si son buenas o son malas, si son arraigadas en la palabra de Dios o no son. Vean ahí, vayan conmigo a Hechos 8, por favor. Hechos 8, versículo del 1 al 3. Aquí habla acerca de la conversión de Pablo. Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Vemos que este hombre pensaba que sus convicciones estaban bien, que siendo fariseo seguía al Dios verdadero, que agarraba a todos los cristianos y los metía a la cárcel, los apedreaba, porque él pensaba que su convicción estaba bien. Pero vean ahí, versículo del 1 al 3, dice la Biblia: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando a casa por casa arrastraba a los hombres, a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Este hombre estaba convencido de que estaba bien, que su convicción era encerrar a estos herejes blasfemos para cumplir la voluntad de Dios. Pero vean ahí capítulo 9, versículo 17 al 20. Capítulo 9, versículo 17 al 20, dice la Biblia: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vida y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo: este era el Hijo de Dios. Estaba aquí Saulo, que asolaba la iglesia, fue salvo, se encuentra con Cristo, y ahora cambia todas sus convicciones. Siendo salvo, ahora todo lo que perseguí, todo lo que atacaba, ahora yo amo eso. Y ese incluso unos días ya predicaba a Cristo. Cambió sus convicciones, tuvo la plena certeza ahora de lo que tenía que hacer. Pero también, hermanos, cuando evaluamos nuestras convicciones, también tenemos que basar nuestras convicciones en la Biblia. Cuando evaluamos nuestras convicciones, segundo, tenemos que basar nuestras convicciones en la Biblia. Una vez que evaluamos y vemos nuestras buenas y malas convicciones, la tenemos que confrontar con la palabra de Dios para saber si son correctos o no está correcto, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Saben, hermanos, que Dios nos dio su palabra por distintas razones. Y por una de las razones para que nosotros tengamos un punto de referencia, un estándar con qué medir. Por ejemplo, no mentirás. Si yo soy una persona que miente, no mentirás. Y tengo este punto de referencia que me hace ver que estoy mal. Y tengo que poner mi convicción de que no debo de mentir.
soy enojón, pues no me tengo que enojar con mis hermanos, con cualquiera, airaos, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Tienes mal testimonio? Dice la Biblia que si eres hijo de Dios, que eres un embajador de Cristo, eres un hijo de Dios, la sal, la luz, que contrarresta nuestras malas convicciones y pongamos nosotros nuestras convicciones en la palabra de Dios. Hace tiempo había un rey llamado Josías, que él reinó un tiempo con los judíos y mandó a los sacerdotes que fueran al templo para que lo limpiaran y lo restauraran. Y ellos encontraron la palabra de Dios. Y vemos un cambio radical, una profunda convicción que hubo en ese tiempo. Y quiero que me acompañen ahí, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Versículo 8. ¿Están ahí? Díganme amén. 22:8 dice la Biblia: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Vayan ahí, capítulo 23, del 1 al 3, dice: entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolos ellos todas las palabras del libro del pacto que había hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey de pie junto a la columna, hizo un pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían los mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó aquel pacto. Vemos que estaban mal y encontraron la palabra de Dios, y ahora vamos a basar todo en este libro. Y todo el pueblo unánime estamos de acuerdo. Amén. Ellos estaban de acuerdo, hermanos. Y yo espero que ustedes también, hermanos, que evalúen su vida, sus convicciones, y pongan ahora comparación con la Biblia. ¿Estoy bien en lo que estoy haciendo? ¿Qué dice la Biblia? Porque si no hace eso, pues siempre va a estar bien usted, porque no tiene un punto de referencia. Y nuestra Biblia es nuestro estándar, nuestra regla de medir. Dice la Biblia ahí en sus bosquejos, en Santiago 1:22. Dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Los que son hacedores de la palabra son los que adquieren el conocimiento y lo cumplen. Tienen sus convicciones, sus principios bíblicos en sus corazones, en la palabra de Dios. Pero sus convicciones, ¿vienen de la Biblia o vienen de su mente? Esa es la pregunta. Tienen que buscar en la palabra de Dios si están bien o están mal. ¿Están convencidos ustedes, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Amén? ¿Sí? Puede ser que haya un mormón aquí, no sé si vaya a decir algo. Pero si nosotros estamos convencidos, hermanos, entonces tenemos que basar nuestras convicciones en ¿dónde? Aquí, en la palabra de Dios. Y yo estuve hablando con una persona, compartiéndole acerca del Evangelio y explicándole que Cristo es la única forma de ir al cielo, que solamente por Él, poniendo la fe en Él, podemos ir al cielo. Y me empieza a cuestionar: ¿y qué pasa con los africanos, con los indios que nunca conocieron a Cristo? Entonces van a ir al infierno porque nunca lo conocieron. Y le estaba mostrando la Biblia, pues nadie va a tener excusa. El cielo cuenta la gloria de Dios, pero ellos desecharon a Dios. Cristo es la única solución. Y le empecé a enseñar
Pero él decía, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo pienso que a través de sus acciones, si creen en un Dios y siguen, pues no van a ir al infierno, van a ir al cielo. Y le cuestioné, ¿pero tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, entonces te estoy enseñando. No, pero no quiero creer eso. Pues estás diciendo tú mismo que es la palabra de Dios. Y se aferraba, que no quiero creer, yo como pienso, estoy bien. Y muchos cristianos son igual, que dicen, yo creo en la Biblia, pero viven de tal manera que ignoran los principios bíblicos que Dios nos ha dado. Sus convicciones vienen del mundo, sus convicciones vienen de uno mismo y no vienen de la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos dice en Efesios, renovaos vuestro entendimiento, renueva tu mente, deja tus malas costumbres, tus malas convicciones y ahora adquiere las nuevas convicciones y las sustituyas por la palabra de Dios, por principios bíblicos. Hermanos, ya vimos que para mantener unas buenas costumbres, tenemos que tener la plena certeza de lo que creemos. Pero segundo, tenemos que estar firmes en nuestras convicciones. Si ya tenemos la plena certeza, ya evaluamos de lo que vamos a creer, principios bíblicos, tenemos que estar firmes. Vean ahí versículo 17 al 18 del mismo capítulo de Daniel 3. Dice, he aquí nuestro Dios, en a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones. Por eso, si quiere tener convicciones, tiene que estar firme en la palabra de Dios. Versículo ahí en 1 Corintios 16, versículo 13, en su bosquejo dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Estar firmes en la fe, firme en lo que cree. Efesios 6, versículo 10 al 11, por los demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes en las acechanzas del diablo. Tenemos que estar firmes con la armadura de Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 5 al 7 dice la Biblia, porque aunque estoy ausente del cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Estar firmes en Él. El que estar firmes en Él va a andar como Él. Y le puedo enseñar muchos versículos acerca de la firmeza, porque Dios es nuestro Rey. Y si Él es nuestro Rey, tenemos que estar firmes. Si vemos a presidentes que tienen guardaespaldas que van a dar su vida, que están firmes por morir por Él, ¿por qué nosotros no somos igual? Si servimos al Dios que creó todo, pero no estamos firmes, no estamos dispuestos a dar la vida por Él, incluso Él nos salvó. Y aquí una persona que agarra un trabajo con un gobernante da su vida por una persona, y nosotros no podemos la vida por Dios. Tenemos que estar firmes, hermanos. Vean aquí lo que dijo Vance Harner. Dice, Jesús exige más lealtad que cualquier otro dictador que jamás haya vivido. La diferencia es que Él tiene todo el derecho de hacerlo. Él tiene todo el derecho. Él te creó y tiene el derecho. Pero usted está firme en el cristianismo, está firme en Cristo. O solamente es una persona emocional, como vimos al principio. Y Dios quiere que se mantenga en su lugar, que se mantenga firme. Que te mantengas firme al Rey del cielo. Incluso Cristo dijo, niégate
a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Sigue manteniéndote firme. Y yo hice otra traducción, Joan Villa, 2019, lo que quiso decir Cristo aquí. Dice, niégate a tus deseos, niégate a ti y muere y síguelo. Porque toma tu cruz es ir a la muerte. Los que agarraban la cruz, los romanos, era porque iban a morir. Si quieres seguir a Cristo, niégate y ve firme hasta la muerte. Es lo que quiso decir Cristo. Y si quieres mantenerte firme, primero, tienes que estar convencido en nuestros ideales o en tus ideales. Tienes que estar convencido en nuestros ideales. ¿Y qué es un ideal? Vean aquí en la pantalla, los ideales son metas, objetivos que representan intereses por los cuales una persona es capaz de dedicar toda su vida con tal de lograrlo. Los ideales están presentes en la mente de la persona y son capaces de conducirla por la vida hacia los objetivos propuestos. Los ideales son muy convenientes para darle sentido a la vida. Los que estamos en Cristo, nuestro sentido en la vida es ir al lugar eterno, vivir con Él, vivir con Cristo. Este es nuestro ideal, no tener mucho dinero, no tener muchas mansiones, sino nuestro ideal, nuestra meta es ser como Cristo, ir hasta la muerte por Él. Ese es nuestro ideal. Y nuestro ideal y la convicción se unen para seguir firmes adelante en Él, hermanos. Romanos 14:5, ahí en sus bosquejos dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Debemos estar convencidos que lo que hacemos, lo hacemos para Él porque estamos arraigados en su palabra, en sus principios bíblicos. Vean aquí lo que dijo Jonathan Hendricks. Jonathan Hendricks dijo, una creencia es algo por lo que se puede discutir, pero una convicción es algo por lo que puedes morir. Yo creo eso, sí, pero cuando una persona está convencida, él va a ir incluso hasta la muerte. Un ejemplo, los del Islam, están convencidos de que ellos están en el verdadero Dios, que dan su vida por ellos, dan su vida por sus ideales, están dispuestos a morir por Alá. Los cristianos de la iglesia primitiva, ¿qué hicieron? Dieron su vida. Los apóstoles, ¿qué hicieron? Predicaron hasta que los mataron. Porque ellos estaban convencidos con sus ideales a servir al Dios verdadero de la Biblia. Pero nosotros estamos dispuestos a estar firmes y morir por nuestros ideales si es necesario. Esa es la pregunta, si estamos dispuestos, estamos convencidos, estamos plenamente convencidos en la verdad que si seguimos a Dios, Él nos va a cuidar, por lo cual encontramos nuestra firmeza, hermanos, estar firmes. Ahí en Hebreos, capítulo 3, versículo 14, en su bosquejo dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Que retengamos firme. Cuando fuimos salvos, retengamos nuestra confianza desde el principio. Y si nosotros agarramos convicciones, tenemos que retenerlas hasta la muerte. Ser firme. Y es lo que me lleva a otro punto, hermanos. Si queremos estar firmes, también no tenemos que fluctuar. Si estamos nosotros firmes en Dios, no tenemos que fluctuar. Porque aquí les puse una pregunta. ¿Por qué claudicamos en nuestras convicciones? ¿Por qué los cristianos claudican en sus convicciones? Primero, porque tienen el temor a las críticas.
Vivimos en una sociedad donde muchos proclaman tener el derecho de si escribes algo o que dices algo del homosexualismo o una cosa por el estilo, se te van a amontonar toda la gente y te van a criticar. Tú estás mal. No. Estás mal, tú eres una mente cerrada y te van a criticar. De hecho, cuando el pastor publicó algo acerca del homosexualismo, empezaban a comentar, no, tú estás mal, porque no se basan en nada. Nosotros nos basamos en la Biblia, hermanos. Y no importa si nos critican, vamos a seguir adelante y firmes sin fluctuar. Otra forma, hermanos, que claudicamos en nuestras convicciones es por el temor al rechazo. Por el temor al rechazo. Si expresamos lo que creemos o si vivimos de acuerdo a nuestras convicciones cristianas, puede que no seamos aceptos por quienes viven de acuerdo a sus propios deseos. Sin embargo, no debemos de sacrificar esas convicciones para complacer a los demás, pues podemos perder las bendiciones de Dios, podemos perder por pararnos firmes y que nos rechacen, no importa. Yo estoy dispuesto a que me rechace mi familia, estoy dispuesto a que me rechace la gente. Yo estoy dispuesto a que me rechacen los demás para mantenerme firme. Pero los que no se mantienen firme y tienen miedo, tienen temor al rechazo, son los que caen rápido. Y ustedes tienen que ser fuertes a las críticas. Si te critican, pues ni modo. Si hay un tema que se tiene que hablar, y no importa si te van a rechazar, incluso tu familia, tienes que pararte firme. Y tercero, hermanos, también es por el temor a las pérdidas. En ocasiones no negamos o no nos mantenemos firmes en nuestras convicciones por el temor a que llegue a perder nuestros amigos, familiares. Creo que una familia aquí que empezó a venir, empezó a ser fiel y su familia se levantó en contra de ellos. De que no te vamos a hablar ya, porque te fuiste, ya no eres católico, te fuiste con estas personas, ya no te vamos a hablar. Y de la nada dejaron de venir. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo de las pérdidas. Tenemos que nosotros, hermanos, ser firmes y no fluctuar. En tu escuela, en tu trabajo, afuera, porque ahí es donde se demuestra sus verdaderas convicciones. Ahí es cuando demuestras el verdadero cristianismo, no aquí. Todos aquí todos se ven santos aquí, todos se ven ángeles, pero afuera, ahí es donde tenemos que demostrar el verdadero cristianismo. El que no tiene convicciones tiene poco control sobre su vida. Es semejante a las olas de mar. Vienen, están aquí, luego ya no vienen. Y son como las olas del mar. En Proverbios 25, 28, ahí en sus notas dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Está de aquí para allá, de aquí puede entrar cualquiera, como esa ciudad derribada. Y ese es el hombre que no tiene control, no tiene convicciones, anda de aquí para allá. Y estaba hablando con una hermana que me empezó a comentar, me empezó a decir: wow, has tenido un tremendo cambio en tu vida. Me acuerdo cuando empezabas a venir aquí a la iglesia, cómo venías, y ahora pasar del tiempo hasta ya predicas, hasta ya hay un cambio en tu vida. Te estás manteniendo firme. Y ella dijo: no, pues yo batallo. Yo no puedo cambiar fácilmente. Porque yo no puedo cambiar. Y me puse a pensar, ¿por qué? Me puse a pensar porque los cristianos batallan tanto en cambiar y mantenerse firmes. Y incluso otros ni cambian. Es porque sus convicciones no están arraigadas en Cristo. Porque no están
creyendo, convenciendo constantemente que Cristo puede cambiar su vida y fluctúan en su vida cristiana. Y Dios quiere que no te mantengas fluctuando constantemente, sino que te mantengas firme como esos hombres. Te vamos a matar, está bien. Dios me va a salvar y si no me salva, pues no importa, voy a estar con Él. Se mantuvieron firmes, no fluctuaron. Aquí un escrito dice, vean aquí en la pantalla, dice, y si no se pone firme por algo, caerá por cualquier cosa. Va a caer por cualquier cosa, hermanos. Hubo un hombre llamado Martín Lutero, muchos lo conocen, que fue llevado a un concilio delante de nobles, de duques, de gobernantes, de religiosos con poder, y lo empezaron a cuestionar. Tú pusiste esas tesis en esta iglesia, ¿estás de acuerdo con ello? Si quieres vivir, rechaza esas tesis, rechaza lo que crees. Y vean lo que dijo Martín Lutero en su defensa. Vean aquí lo que dijo en sus pantallas. Dice, me siento vinculado en los textos escriturísticos que he citado y mi conciencia continúa cautiva de la palabra de Dios. Ni puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es ni seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. No puedo más hacer de mí lo que deseéis. Dios me ayude. Él puso su huella, su sentencia de que me mantengo firme en mis convicciones, no voy a fluctuar. Mátenme si quieres. Hagan conmigo lo que quieran. Y eso, hermanos, tenemos que ser nosotros también. No importa, no voy a fluctuar, voy a seguir a Dios firme. Y si queremos, hermanos, nosotros estar firmes, también tercero, tenemos que estar confiados en Dios. Tenemos que estar confiados en Dios. En el versículo 17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Porque ellos, esos hombres judíos, estaban confiando en Dios, de que Dios los iba a salvar. Y si usted, hermano, se quiere mantener firme, tiene que confiar en Dios. Salmos 26:1 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado sí mismo en Jehová sin titubear. Salmos 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo voy a estar confiado porque confío en Dios. Si se quiere mantener firme, tiene que confiar en Dios. Vayan ahí a Hechos 14, hermanos. Hechos 14, versículo del 1 al 3. Hechos 14, del 1 al 3. Aquí Pablo y Bernabé están predicando la palabra de Dios. ¿Están ahí, hermanos? Dice la Biblia, aconteció, versículo 1, en Iconio, que entraron judíos juntos en las sinagogas de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. ¿Vieron a Pablo y Bernabé lo que hicieron? Aunque se levantaron judíos para desanimar a los demás, se mantuvieron allí para confiar en la palabra de Dios y seguir ganando gente para Cristo. Ellos confiaron en Dios. Y Dios siempre tiene cuidado de nosotros, porque somos sus hijos. Los que son salvos son sus hijos. Incluso Él se preocupa por los pajarillos.
Y si Él se preocupa por los pajaritos, ¿cuánto más de nosotros? También nos dice la Biblia que los malos padres, los pecadores, le dan buenas dádivas a sus hijos, los cuidan. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Que Él nos cuida. Él siempre está cuidándonos y tenemos que estar confiando en Él. Aunque muchas veces no podamos ver la salida, tenemos que siempre estar confiando en Él. Ya vimos 2 puntos, hermanos. Si queremos mantenernos en nuestras convicciones, vimos que tenemos que tener la plena certeza de lo que creemos. Segundo, estar firme en sus convicciones. Tercero, tenemos que estar practicando nuestras convicciones. Tenemos que estar practicando nuestras convicciones. Versículos 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, Rey. Y si no, sepas que no vamos a fluctuar, no vamos a caer, porque ellos estaban practicando sus convicciones. Vemos ahí en Daniel capítulo 1, versículo del 11 al 16, cuando esos judíos fueron arrastrados a Babilonia, y vino este hombre que les iba a dar comida, pero ellos dijeron, no nos vamos a contaminar de los babilónicos, de Babilonia, sino que vamos a comer lo que nos es permitido, porque lo que nos das es inmundo ante nosotros. ¿Y qué hicieron? Estaban practicando sus convicciones. Estaban practicando sus convicciones, hermanos. Y si queremos practicar nuestras convicciones, primero tenemos que estar viviendo las convicciones diariamente. Tenemos que estar viviendo las convicciones diariamente. Sin duda, la mejor manera de tener buenas convicciones y estar firmes es estar viviendo día a día esas convicciones. No vivirlas cada domingo, no vivirlas cada vez que me acuerdo, sino que vivirlas cada día, hasta ya tener una convicción en nuestro corazón. Vean aquí, en las pantallas, debemos arder con una convicción tan grande por Cristo que motive a otros también a marchar por el reino de Dios. Debemos arder de pasión, arder de convicciones, de principios bíblicos, para que los demás también sean motivados a tener convicciones de la palabra de Dios. Y también segundo, hermanos, con esto acabo, también tenemos que estar siendo probados por otros, hermanos. Si queremos estar practicando nuestras convicciones, tenemos que estar siendo probados por otros. Estar siendo probados con otros. Ahí versículo 15 al 16. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os pondréis y adoraréis a la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Fueron probados estos hombres, esos judíos fueron probados, y vimos que sus convicciones se mantuvieron ahí. Y ustedes van a tener convicciones, van a creer en la palabra de Dios, y cuando estén en el mundo van a ser probados ustedes. De que a ver si es cierto, si eres cristiano, a ver si es cierto que sus convicciones están firmes. Y si lo hace y se mantiene firme, va a reforzar esta convicción. Lo va a impulsar ahora a afirmar esta nueva condición. Pero si cedes ante la presión, tu dicha convicción se va a debilitar, llevándola ahora a punto de
rechazar ya esta convicción. Hubo un hombre llamado Policarpo, que era un discípulo del apóstol Juan, que pastoreó la iglesia de Esmirna en el año 155 después de Cristo. Las palabras que él dijo antes de su muerte lo inmortalizaron. Sus verdugos le dijeron: si maldices a Jesucristo, si lo maldices, vas a poder estar libre. Ya no te vamos a matar. Y si renuncias al cristianismo, ya no te vamos a matar. Ya no vas a estar en la hoguera. Pero lo que él dijo, hermanos, dijo: el anciano predicador les contestó con convicción firme y ánimo inquebrantable: por 80 años Jesús nunca me ha fallado en nada. ¿Por qué habría yo de fallarle en este momento? Sentenció su muerte. Fue quemado en la hoguera y murió. Y hermanos, tenemos nosotros que igual ser como este hombre firme, igual como Cristo fue firme en sus convicciones. No solo en las pruebas mayores, sino también en todos los actos que hagamos, en todas nuestras decisiones, de estar plenamente convencido en lo que creemos. Dios quiere que te mantengas fiel. Dios quiere que te mantengas con convicciones bíblicas. Pero ¿vives una vida cristiana de convicciones o no? Si no tienes convicciones verdaderas en este libro, Dios quiere que las tengas el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día.